Bienvenidos a un nuevo programa de Token City como cada jueves a las 7 de la tarde. Antes de empezar un nuevo programa apasionante, vamos a recordar qué hacemos en Token City. En Token City ayudamos a las compañías a crear nuevos canales alternativos de financiación, aumentar sus ventas, reducir el riesgo en los lanzamientos de productos nuevos, aumentar la fidelización de sus clientes, entre otras muchas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues introduciendo la tokenización alrededor de su modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Primero nos sentamos con las compañías para ver cómo le puede ayudar la tokenización a conseguir sus objetivos, y para eso realizamos un análisis y asesoramiento desde el punto de vista económico, legal, comercial y tecnológico, y posteriormente procedemos a implementarlo jurídicamente y tecnológicamente, consiguiendo que el cliente tenga una plataforma adaptada a sus necesidades de venta y gestión de activos tokenizados. Hoy, la verdad es que tenemos un caso maravilloso de tokenización, un cliente que esta misma semana lanzaba su nueva plataforma. El cliente se llama The Music y es una plataforma en la cual se encuentran los artistas en el sector de la música y sus fans. Hoy tengo aquí como invitados, aparte de sus tres fundadores, que es Arturo Parga, que es CEO y cofundador de The Music, Alberto Blanco, cofundador de The Music, y María Parga, cofundadora de The Music. Muy buenas tardes, señores, ¿cómo estáis? Muy buenas. Bueno, como os decía, es un verdadero placer teneros y sobre todo una de las cosas que más nos gusta es ir trayendo casos muy reales de la implementación de la tokenización en diferentes modelos de negocio y cómo estáis rompiendo en ellos mismos. Pues Arturo, Alberto, vamos a empezar por vosotros. Lo primero de todo, me gustaría saber de dónde nace y por qué nace The Music. Bueno, gracias Rocío y enhorabuena a Token City por su gran proyecto también. Y empiezo ya a contar cómo surge The Music, ¿no? Nosotros vemos hace 2-3 años que se inicia una tendencia en el mercado de la industria musical, que a lo mejor también conocéis, y por ejemplo es que Bruce Springsteen vende su catálogo por 500 millones de dólares, Shakira también, Bob Dylan, y bueno, Alberto y yo, que nos conocemos de toda la vida y somos muy apasionados de la música además, empezamos a mirar a qué está pasando allí fuera, ¿no? Porque esto está pasando sobre todo en el mundo anglosajón, y decimos, bueno, esta actividad no está ocurriendo aquí en España, ¿por qué no está pasando aquí? Empezamos a estudiar el mercado de la música, vemos que gracias a que ahora se consume de forma digital, se ha convertido en un activo con muchas bondades, digamos, muy trazable y muy fácilmente, digamos, es decir, que lo puedes trazar muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y nos surge la idea de decir, oye, este es un mercado en el que solo hay grandes actores, parece que solo las superestrellas están pudiendo acceder. ¿Qué pasa con los fans? ¿Qué pasa con los artistas de gama media y baja, emergentes, que están lanzando sus proyectos? Vamos a conseguir unir estas dos patas, ¿no? Vamos a conseguir que los artistas tengan un lugar donde acceder a financiación y que los fans sean parte de ese éxito, ¿no? O sea, que sean los propios fans, incluso cualquier otro tipo de inversor que verá cómo la música es un activo con ciertas bondades, va a poder acceder a invertir en las carreras de los artistas musicales. Sí, en realidad, como dice Arturo, The Music nace de la observación de que pasan cosas y que tú te planteas por qué está pasando, dónde está pasando y dónde no está pasando. El hecho de que la música sea un activo prácticamente universal, que todo el mundo, tú sales a la calle y preguntas si te gusta la música y la gente no te va a decir sí o no, te va a decir claro, como diciendo... El fenómeno de la música acercada a sus fans desde una perspectiva de inversión era algo que, en principio, estaba muy lejos de la gente. Se hacían grandes operaciones, pero esas operaciones eran 500 millones de un artista que vendía un catálogo, pero la gente estaba como diciendo, joder, ¿y por qué yo no puedo participar del éxito? Que además es una relación casi emocional. Y el momento tecnológico que vivimos con la desintermediación que trae Web3, con todo lo que es la necesidad de un artista y del fan de acercarse más sin intermediarios, pues presentaba una oportunidad muy clara, ¿no? Yo creo que, en realidad, desde el punto de vista no digital, no tecnológico y no financiero, esto es el nuevo acercamiento de los nuevos clubes de fans. O sea, lo que pasa es que esta vez el fan va a ser el que realmente va a impulsar económicamente a su artista y va a ser partícipe de su éxito. En realidad es una relación del famoso y antiguo club de fans, pero digitalizado. Totalmente. Y ahí viene mi segunda pregunta para ti, Alberto. Va democratización, desintermediación. ¿En qué ves que la tokenización mejora la industria de la música?
Hombre, eso es como si cuando yo hubiera sido Henry Ford me hubieras preguntado que por qué las ruedas mejoran la automoción o el fuego mejora la cocina. Es decir, yo creo que la tecnología, yo del mundo financiero he estado siempre muy metido en todo lo que era intentar adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y nació el famoso término fintech, que era financiero y tecnología. Es que no concibo que cualquier fenómeno que se genere en cualquier área de negocio o sector de la actividad humana no se apoye en la tecnología. Yo creo que la tecnología es fundamental. Es el avance de hacer las cosas, no sé si mejor o peor, pero de alguna forma adecuadas al tiempo en el que vives. Y en este caso yo creo que la posibilidad de poder digitalizar experiencias, que los artistas puedan interactuar con sus comunidades de fans de una forma directa, desintermediada, yo creo que es clave. Y la oportunidad está ahí, o sea, no aprovecharla es como intentar pasar una página sin haber siquiera leído lo que pone en ella. Pues Arturo, desde Token City ha sido un verdadero placer el haber trabajado con vosotros conjuntamente a la hora del lanzamiento de esta plataforma, y me gustaría que me contaras o que nos contaras efectivamente en qué consiste esta plataforma que habéis creado para músicos y sus fans. Sí, pues la idea es esa, es realmente que sea el lugar donde todo tipo de artista, tanto emergentes, luego conectaremos con los dos primeros artistas que han confiado en nosotros, como consolidados, de los cuales no podemos desvelar nombres, pero tenemos acuerdos muy avanzados para trabajar con ellos también y sus catálogos, y que la plataforma sea el lugar de encuentro entre una oferta, que son los artistas y sus catálogos, y los fans y cualquier tipo de inversor. Es decir, el producto, digamos, a mí me gusta decir que tiene como dos capas, ¿no? Es esta capa de activo financiero, mediante el cual cualquier persona va a poder invertir, igual que invierte en bolsa, va a poder invertir en los royalties que generan los artistas. Pero lo que permite precisamente la tokenización, además, es darle una capa de experiencia, es decir, de utilidad. Ya no solo voy a ser un inversor y Telefónica me manda cada X meses que me corresponde un dividendo, sino que por mi condición de mecenas de este proyecto voy a poder tener acceso pues, al próximo concierto en la entrada VIP, o voy a recibir merchandising exclusivo, o voy a encontrarme de forma online con el artista y poder charlar con él. Entonces, todo ese conjunto de experiencias y de activos son los que queremos aglomerar en la plataforma de Music. Y además, una cosa importante, la música realmente es emoción. Entonces, todo lo que sea capaz de transmitir un artista a sus fans y todo lo que los fans sienten cuando están involucrados en la carrera de su artista, participar de su éxito, ya no es solo una recompensa puramente financiera, es la satisfacción emocional de estar involucrado en el éxito de tu artista favorito. Y ese fenómeno es absolutamente imparable. Total, yo ahí es que creo que efectivamente la tokenización abre una nueva era de cómo las compañías, de cómo los artistas, de cómo efectivamente se relacionan con sus comunidades, decimos fans, usuarios, clientes, proveedores, inversores, a través de capturar ese valor mediante un token con diferentes tipos de utilidades. Puedes comunicarte y dar beneficios, dar experiencias, hacer sentir, relacionarte. Si es que la palabra relación es la nueva era de relacionarse al 100%. Al 100%. Oye, ¿y las artistas pueden personalizar los tokens en función de cómo perciben a su comunidad en vuestra plataforma? ¿Cómo funciona? Sí, de hecho veréis en el ejemplo de Estela y Catalina, pues que cada una ha optado un poco tomando el pulso de su comunidad, la comunidad que ellas ya tienen y que conocen, con qué se sienten más cómodas, ¿no? O qué creen que es lo que sus comunidades están buscando de ellas. Entonces, el token al final es neutro, nosotros podemos dar el contenido que queramos, y en la música la verdad que las opciones son gigantescas. O sea, hay un montón de experiencias que la gente quiere vivir muy cerca de sus artistas favoritos, y la flexibilidad que nos dais de Token City además también es absoluta. O sea que... Es que es muy importante lo que dice de flexibilidad, porque esto te puede dar también idea de qué momento se encuentra el artista y cuál es la necesidad que tiene en su momento de la carrera. Puede ser total y absolutamente inicial, y a lo mejor lo que quiere casi prácticamente es grabarse algo para que tal. En cambio, una de nuestras experiencias, la de Estela, por ejemplo, es un proyecto muy interesante, porque en realidad está hablando de que ella misma va a vivir una experiencia y la va a transmitir a su comunidad desde lo que tiene el exotismo de abrir un mercado como Japón, ¿no?
Bueno, pues sin más dilación, vamos a pasar a presentar a las dos pedazos de artistas, ¿no? Que justo esta semana lanzabais a Estela el martes, si no me equivoco, en vuestra plataforma, y la semana que viene lanzáis a Catalina Morgana. Bueno, vamos a empezar presentando a Estela, que es cantante y compositora. Es una artista versátil con una mezcla única de influencias que fusiona neo soul y flamenco. Psicóloga y emprendedora digital, nombrada top 100 de las personas más creativas en los negocios por Forbes, junto a destacadas figuras de la industria musical como Rosalía, Nati Peluso y Bizarrap, forma parte del movimiento Keychain Future Leaders Innovators, destacando su compromiso por impulsar el talento femenino en la industria musical y contribuir positivamente en el panorama artístico. Muy buenas tardes, Estela. Y por otra parte, también vamos a dar entrada a Catalina Morgana. Catalina es, tiene 26 años y tiene una enorme pasión por cantar y transmitir. Lleva componiendo desde el último año de carrera y cantando toda su vida. Estudió piano y un máster en neuroeducación y musicoterapia, con la que ha conseguido llevar la música en el aula en su rol como profesora a otro nivel para que los niños puedan sentir y comunicarse. Su vocación es la enseñanza y conseguir que cada niño sea capaz de quererse y verse al completo. Es un verdadero placer teneros hoy aquí a las dos como pioneras en la lanzadora de The Music. Y la primera pregunta que os voy a hacer y os voy a lanzar a las dos es: ¿cómo habéis descubierto la oportunidad que os brinda The Music? Pues buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todo el equipo de The Music, gracias por la oportunidad. Yo estoy muy vinculada al mundo de las startups y justamente el music business es uno de mis focos. Entonces descubrí en el radar a The Music y quién estaba detrás, ¿no? Entonces hubo un día que María Parga accedió a un WhatsApp que tenemos de mujeres en tech. Y cuando vi que María entraba, dije, es mi oportunidad. Y lo que hice ipso facto es enviarle un WhatsApp y decirle: María, quiero colaborar con The Music, contarme qué estáis haciendo, porque creo que estáis desarrollando un negocio que va muy vinculado pues, a mi forma de entender y a mi perfil como emprendedora digital, tecnológica y también como cantante, ¿no? Y ahí empezó todo. María, ya sabéis cómo es, me conectó también con Arturo, con Javier y con Alberto, y hemos trabajado en esta propuesta con este lanzamiento que hicimos el martes. ¡Qué maravilla! Y Catalina, ¿tú cómo has llegado a conocer The Music? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí. Y nada, yo la verdad es que fue por un amigo que le enseñó mi canción a Arturo, porque a mí me regalaron unos amigos hace unos meses producir unas canciones, porque siempre he querido producirlas, pero no había encontrado el momento. Y nada, me presentó a Arturo, recibió mi canción y desde el principio pues nos pusimos en contacto y me han ayudado en todo lo que han podido y todo lo que para hacer para la comunidad, para saber cómo subir las canciones, cómo se registra, porque también soy nueva en esto, no tenía ni idea, como todo lo que había que hacer. Y la verdad es que desde que estuve en contacto con ellos me han ayudado en todo y nada, a cumplir el deseo de sacar canciones y que la gente disfrute de lo que saco. Qué maravilla escuchar toda esa parte, ¿eh? ¿Y en qué consiste vuestro token? Contadme, ¿cómo va a ayudar el token a vuestro proyecto? ¿Por qué consideráis que es bueno para vuestro proyecto y para vuestra carrera? Yo creo que es bueno porque lo que estamos estableciendo, como decía muy bien Alberto, es una comunidad y una conexión emocional con los mecenas que están invirtiendo y creyendo en nuestros proyectos. Entonces, al final yo he hecho como un escalado de lo que sería más lo que ofrezco a nivel más de digital. O sea, hay un NFT detrás, hay una experiencia inmersiva digital, hay una experiencia donde yo voy a ir a Tokio, Japón, y donde voy a vivir el fan o la persona que va a ser nuestro mecenas, va a poder vivir cómo va a ser esa experiencia, ¿no? Voy a componer un tema allí, va a ser como algo muy, muy diferencial y si eres como más el token final, que es como más el diamante, he aportado también una parte de vinilo, porque soy muy fan de la parte de vinilo, que quiero que esté también asociado a ese reward, que no es tanto digital, pero sí hay ese híbrido, ¿no?, emocional que te conecta con esa comunidad. Para mí es súper importante esa conexión emocional. Y la verdad es que me estoy encontrando que estamos en 3 días de lanzamiento, estoy siguiendo, porque la plataforma de Token City es genial, y entonces estoy siguiendo quién me invierte y estoy viendo gente del music business que adoro y que gracias por confiar en mí. Y ayer, por ejemplo, conocí a una TikToker influencer
y ella, Vera, ha apostado en mí porque hubo una conexión. O sea que es muy bueno porque estoy teniendo mecenas que confían en mi trayectoria desde hace muchísimo tiempo, pero estoy teniendo nuevos mecenas que van a construir esta comunidad tan bonita que se está generando. Qué maravilla escuchar esto. Y tú, Catalina, en tu caso, ¿qué va a representar el token que lanzáis la semana que viene en la plataforma de The Music? Pues yo en mi caso, es verdad que es más simple para empezar. Pues nada, sobre todo tenemos desde los agradecimientos para incluirles en él, porque voy a sacar un EP, entonces los agradecimientos en el primer EP, también para mí, como es algo nuevo, pues cualquier cosa es pues, emocionante y lo que decía, el vínculo emocional que creas con gente que al final está apoyando un proyecto que tú crees en él, pero que obviamente cuando ves que alguien más cree en lo que tú estás sintiendo, pues es una conexión increíble. Y tenemos desde eso hasta un concierto, que quiero hacer un concierto una vez que tenga todas las canciones, que esté completo el proyecto, hacerlo y que puedan venir a escucharlo y dar pues con toda mi emoción y con toda mi ilusión esa experiencia para ellos conmigo y con las primeras canciones que saco. Eso es lo que os iba a preguntar, es decir, ¿sentís que cada token es como un voto de confianza y una nueva manera de relacionaros con vuestra comunidad? ¿En qué cambia? Bueno, yo creo que es muy significativo. Para mí cada token tiene un valor independientemente de la cifra económica que cada uno aporte, ¿no? Porque para mí es súper importante porque es como que te apoyan, es un voto de confianza, es un trabajo previo que se ha hecho con el equipo de Music, de la propuesta que llevamos meses trabajando y es como una afirmación de la gente valora que, o sea, nosotros tenemos claro que queremos conseguir el proyecto, ¿no? Pero la gente está valorándolo desde fuera y eso es una recompensa a nivel emocional, a nivel de trabajo, a nivel de esfuerzo y yo creo que cada token suma por muy poco que puedas invertir o mucho que puedas invertir, da igual el rango, lo importante es esa conexión emocional y lo que se está generando a nivel de comunidad, porque yo creo que al final esa parte de comunidad es la que luego va a estar con ese engagement contigo, con ese seguimiento y eso es lo que queremos generar, esa comunidad de True Connection. Totalmente. ¿En tu caso, Catalina? Perdón. Estoy completamente de acuerdo con Estela. Al final, la música es sentir y tiene un voto de confianza en ti es porque le estás moviendo el alma, le estás haciendo sentir algo que con otra cosa a lo mejor no lo ha podido sentir y tú estás conectando con esa persona y al conectar, una persona que tiene un token que quiere aportar, a ti te está aportando que lo que estás haciendo sirve y que la gente lo siente y que obviamente están creyendo en tu proyecto y estás creando una comunidad de una esencia que os une, que al final es por la música, pues el estilo de música, la voz, la vibra, lo que tú puedes llegar a sentir. Y al final yo creo que lo importante es eso, que tengas una conexión y una comunidad, que tengáis pues, al final gente afín, gente que conecte con el mismo sentir que tienes tú y que haga vibrar como pues con tus canciones y al final cada persona, pues lo que decía Estela, aporte mucho, aporte poco, esa aportación es una alma que estás tocando y que estás haciendo sentir, así que yo creo que es imprescindible. Bueno, es que yo creo que apuntando un poco desde el corazón del artista, en realidad un artista sin poder cantar para alguien, sin poder crear para alguien, está como huérfano. O sea, en realidad tú eres tan esclavo de tu gente como tu gente de ti. Esa relación es tan directa que todo el que tiene vocación de artista necesita a su gente. Total, me emociona muchísimo a la hora de escucharos, Estela y Catalina, porque cuando lanzamos Token City somos muy creyentes de la nueva era de relacionarse de pues, los artistas, las empresas con sus comunidades. Y cuando vemos que eso está materializando y se está haciendo real, pues a mí, vamos, es algo que se me ponen los pelos de gallina, porque no es una visión que tú tengas, y es verdad, es una realidad, es algo, esa parte humana. Pero bueno, Estela, Catalina, muchísimas gracias por intervenir en el programa y por contar el porqué y os deseo y es que vais a tener un futuro maravilloso. Ya nos seguís contando cómo va ese avance de la comunidad y os iremos invitando. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, vamos a pasar ahora con María Parga, también cofundadora de The Music y yo creo que es, María, tú que llevas toda la vida en los mercados financieros, ya has visto cómo se ha ido transformando el sector digital. Digitalmente el sector, así como has sido una de las grandes impulsoras por la incorporación de tecnología blockchain en diferentes sectores debido a los beneficios que ello conlleva, me gustaría que nos dieras tu visión de todo esto,
Es decir, porque yo sé que nos conocemos desde hace mucho tiempo, lleva apostando por, y es una de las grandes puntas de lanza a nivel global, por incorporar la tecnología en diferentes sectores. Estás emprendiendo en varios sectores con la tecnología blockchain y entre ellos en The Music, pero cuéntanos, ¿cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves a medio y largo plazo todo esto? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por Token City, por el programa y por vuestros éxitos, todos los premios que habéis tenido y todo. Y volviendo al origen, ¿no?, que es lo que decía Arturo, pues la visión es eso, realmente puede haber una bolsa donde los fans puedan invertir en la música, ¿no? Entonces, sobre ese objetivo, ¿no?, me gustaría ir hacia atrás y ver realmente en mi experiencia de cómo se crearon los mercados, cómo se digitalizaron, ¿no? Y volviendo al principio del principio, cuando todavía no había ni un sistema tecnológico en mercados, ¿no?, se decía, los mercados es como una mesa con 4 patas y un florero. Las 4 patas tienen que estar en el mismo desarrollo, ¿no?, porque si no, el florero es la liquidez y eso empieza a tambalearse, ¿no? Entonces, realmente la digitalización de los mercados tiene la pata de routing o encaminamiento de las órdenes, que es cómo llegas tú, porque es una democratización, ¿no? Cómo llegas tú hasta la última persona para que pueda invertir en bolsa, ¿no?, a través de esos sistemas de routing o de encaminamiento de las órdenes, que eso es fundamental y está súper desarrollado ya. Los sistemas de contratación, que en España pues primero compramos el sistema canadiense, luego desarrollamos el sistema español y es un tema clave también, ¿no?, para encontrar la oferta y la demanda. Los sistemas de liquidación y custodia, que aquí va a ser un punto clave, y todo lo que son los sistemas de difusión de información, ¿no? Y luego encima tenemos el florero, que es cuando empieza ya eso ya está consolidado y desarrollado, ¿no?, pues cómo se empiezan a crear los índices, derivados, etcétera, que en realidad lo que permiten es esa liquidez, ¿no? Porque efectivamente, a mí que me encanta Enrique Iglesias, ¿no?, A mí también. que acaba de vender su catálogo, digo, hombre, pues a mí sí que me gustaría invertir un poquito, ¿no?, en Enrique Iglesias, vale, pero ¿eso cómo lo haces? Porque en realidad la bolsa es un lugar donde se tiene que generar una confianza total y donde van las empresas, en este caso los artistas, a buscar financiación. Y en este caso queremos dar respuesta a la microfinanciación, o sea, la democratización del acceso a que si a mí me gusta Enrique Iglesias, yo pueda comprar un trocito y como hemos visto con Estela y con Catalina, que además yo tenga no solamente esa parte financiera, sino esa parte emocional, ¿no?, de utilidad, ¿sabes?, la parte emocional, no la parte racional. Solamente, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente antes hacías la pregunta de qué aporta esta tecnología, pues mira, a lo largo de todo lo que ha sido el desarrollo en los mercados, realmente ha habido 2 partes que han generado muchísima desconfianza y realmente muchísimo gasto en los desarrollos de los mercados, que ha sido la parte, sobre todo, de liquidación y custodia, que esté todo muy bien organizado y toda la que es la parte de reporting normativo y detección de abuso de mercado, blanqueo, etcétera, ¿no? Eso realmente ha sido como un freno para los mercados y lo que aporta esta tecnología, y como muy bien has dicho, pues desde Bolsas y Mercados ya en su momento promoví el hecho de centrarnos en esto, lanzamos el Fast Track Listing y con el Fast Track Listing, que era el proceso de salir a mercado, a lo mejor una nueva emisión, en este caso lo hicimos para los warrants, se pasaba de 15 días a 24 horas, o sea, 24 horas por no decir en tiempo real, porque en realidad lo que se permite es un registro único supervisado, ¿no?, con, por supuesto, la participación del regulador y donde los procesos se hacen muchísimo más eficientes, porque en las bolsas hay muchos cambios, pero a veces hay cambios, ¿sabes lo de que haya mucho cambio para que todo siga igual, ¿no? Entonces, hay muchas entidades
que tienen unos procesos diferentes, etcétera. Por lo tanto, hay una eficiencia enorme en el proceso de incorporación de emisiones, una eficiencia enorme en todo lo que es el proceso de liquidación y custodia, puesto que va embebido en lo que es la tecnología, ¿no? Y ya no te quiero ni contar el horror que es todo el proceso de reporting normativo al regulador, o sea, el ex post y el ex ante. Es decir, antes todo lo que es antiblanqueo, detección de abuso, etcétera, etcétera, y el reporting, ¿no? Y eso también esta tecnología lo tiene embebido. Con lo cual, empresas como Token City lo que han permitido, y para nosotros cuando hicimos la selección de Token City, es esa agilidad que tú has dicho al principio para adaptarte a lo que es la creación de nuevos mercados. Y aquí estamos hablando de crear un mercado de la música, ¿no? Nos queda un minutillo. Bien, pues efectivamente lo que aporta no solamente es eso, sino que se necesita un marco regulatorio. Es decir, las innovaciones en mercados financieros con gaseosa, ya te lo dije también la otra vez, ¿no? Es decir, que no podemos hacer en los mercados financieros innovaciones si no están controladas. Por eso, nosotros consideramos desde The Music que hemos llegado justo en el momento, puesto que hay una regulación europea, que es MiCA, que Europa ha cogido como una oportunidad el hecho de poder meter innovación en lo que son los procesos financieros, y aquí estamos hablando de la creación de una bolsa de derechos musicales, ¿no? Y ha creado un régimen piloto. En ese régimen piloto que vosotros estáis para ser una infraestructura de mercado, es decir, que se va a permitir lanzar mercados para microfinanciar sectores, en este caso el de la música, y eso va a estar autorizado por el regulador, ¿no? Con lo cual, no solamente vamos a tener el régimen piloto, sino que nosotros, como The Music, hemos empezado con esto que habéis visto, ¿no? Que son los NFTs de nuevas artistas, donde son utility tokens, es decir, estamos dentro y siempre de la mano del regulador, estamos valorando también entrar en el sandbox precisamente para que esa innovación controlada, que es lo que es el régimen piloto y el sandbox, permita que podamos ir desarrollando todas estas diferentes tipos de financiación o de apoyo para los artistas. No solamente los nuevos, sino también, como decía Arturo, los consolidados, ¿no? En la parte de consolidados empezaremos por renta fija, que es lo normal cuando vas a crear un mercado, ¿no? Esos préstamos o esa forma de entrar, pero nuestra visión es también ir a renta variable, es decir, que los propios inversores puedan entrar en esa parte, crear fondos y crear un mercado secundario, ¿no? Que es lo que realmente es lo bueno, que tú puedas entrar a invertir en la música, que aquí tenemos a un experto como Alberto, que puede dar todos los datos de esa... La música, como dice María, lo más importante es que al ser un activo nuevo y una inversión alternativa, es importantísimo hacerlo en un entorno seguro. Un entorno seguro, regulado y supervisado es fundamental, porque si no estaríamos justo en el campo donde las indefiniciones atacan la viabilidad del proceso. Pero hay una cosa muy importante en la música. La música, al ser un activo emocional, un activo descorrelacionado, que si la gente invierte en música no tiene que estar pendiente de que haya una crisis o no, porque la música se escucha en cualquier estado de ánimo, además genera un valor intangible del cual se van a beneficiar los artistas. Si yo hago una operación para comprar los derechos de un artista fuera de mercado, en una relación entre un comprador que puede ser un fondo de capital riesgo y un artista, voy a mirar sus números. Si salgo al mercado, voy a generar un intangible que en realidad es la marca del artista, que va a hacer crecer exponencialmente sus valores. Si Enrique Iglesias, en vez de haberse vendido a alguien que ha cogido papel y boli y ha hecho las cuentas, sale al mercado, seguramente valdría 5 veces más. Porque la gente, como vosotros o nosotros, pondremos mucho más en nuestro artista que un valor económico. Y eso va a ser que el mercado crezca mucho por la parte de la intangibilidad
la marca de un artista. Bueno, pues Alberto, Arturo, María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Token City, por explicarnos en qué consiste vuestro proyecto y vamos, os auguro todos los éxitos. Bueno, tenemos un comodín que no hemos utilizado todavía, que es que María lleva un artista dentro. O sea, ya verás. Pues nada, la siguiente enlatada NFTs en la plataforma de Music María no va a poder ser así. será María Parra. Exactamente. Será la guinda del pastel, porque Bueno, ya veréis. No, pero ya. por terminar, no. un segundo. Pues segundo. Queremos crear el lugar donde se genere la confianza y donde todos van a intervenir. Los analistas, los de difusión, los de creación de fondos, los que van a hacer productos derivados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, crear una plataforma para que estos artistas puedan financiarse. Muy bien, pues nada, lo dicho. Crear una plataforma para que todos en la comunidad puedan conseguir diferentes objetivos y sientan y experimenten, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias, como vuelvo a reiterar, por teneros aquí esta tarde. Y nada, me despido, una tarde más, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquitín más de lo que está pasando en este apasionante mundo en el sector de la tokenización. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Muy buenas tardes.